en cuanto a la transformada de Laplace. Previamente vamos a hacer un circuito empleando lo que son los efectos transitorios. Justamente el sistema de control se habla solamente del estado transitorio y del estado estable. Entonces, eso es lo que voy a explicar con este circuito, con este ejemplo que voy acá, con este sistema de control que es muy simple, para que ustedes tomen interés, ¿no?, en relación a los problemas que podamos desarrollar, ¿no?, y encuentre un poco más de sentido a todo el tratamiento matemático que se le va a dar a esto. Algunos conceptos que hablar sobre esto es lo que voy a mencionar, digamos, cuando hablemos de la parte matemática. Vean ustedes, acá tenemos, primero te voy a explicar esto como esto, lo que ustedes de repente lo conocen. Acá tenemos, vamos a explicar todo esto. Ya. Acá tenemos, vean ustedes, de acá, este integrado que es LM2907, ¿no? Es que va a hacer todo el control prácticamente. Acá tenemos, vean ustedes, un motor de corriente continua, ¿no? Acá tenemos una carga acoplada al eje de la máquina. Y lo que se desea es controlar la velocidad del motor. ¿Qué cosa quiere decir? Que poniendo una carga de 10 kilos, poniendo una carga de 2 kilos, supongamos que puedo soportar hasta 20 kilos, poniendo la máxima carga que sea 20 kilos. Si yo programo para que la velocidad sea 1200 RPM, esa velocidad se debe mantener. De repente, con más o menos 1%, ya depende de la precisión o de la exactitud que se desea, ¿no?, en un proceso determinado. Y basado en eso también el circuito de control se va haciendo más complejo también, ¿no?, si yo quiero una mayor precisión. Entonces, como yo deseo controlar la velocidad, y ustedes saben que generalmente los parámetros que se desean controlar no son parámetros eléctricos, es velocidad, presión, ¿no?, es temperatura, ¿no?, caudal, etcétera, ¿no? Y entonces, lo primero que se tiene que hacer es poner un sensor o un traductor. Lo que va a hacer ese sensor es convertir este parámetro físico, que en este caso es la velocidad, en un parámetro eléctrico. Y para eso acá hay muchas formas de hacerlo, digamos, para este caso, ¿no? Acá se ha colocado en el eje de la máquina, hay acá un disco dentado, ¿no?, digamos, de material, digamos, ferroso, ¿no?, de características magnéticas, en otras palabras. Este disco dentado se acopla acá a lo que llamamos un sensor magnético. ¿Qué va a suceder? Cuando, como ustedes ven acá, donde está este material, digamos, que no está dentado, esta parte de acá se magnetiza y manda un pulso, ¿no? En la parte de acá está vacío, entonces como el sensor está lejos de la parte, no ve presencia del material, deja de mandar un pulso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces lo que se va a obtener acá es una señal, ya depende del tipo del sensor, evidentemente, se va a tener acá una señal de esta forma, ¿no?
una señal de esta forma, ¿no? De repente así, ¿no? Una señal de esta forma, ¿no? Alterna. Una onda cuadrada, puede ser una onda también sinusoidal, ya depende, repito, de el tipo de sensor que se está colocando, ¿no? Para que me bote la señal cuadrada o este tipo de señal. Y acá lo importante es de que la frecuencia de esta señal que se está generando, o el periodo de esta señal que se está generando, ¿no? Evidentemente está relacionado con la velocidad de giro, ¿no? Y esta velocidad de giro está justamente, como está en el eje de la máquina, estamos sensando indirectamente la velocidad. Entonces, esta información ingresa a este circuito, ¿no? Que es el LM2907, que tiene ciertas características, que ahora le voy a mencionar un poco sobre eso, de tal manera que acá tenemos un conversor, digamos, de todo este circuito. Lo que va a hacer es que esta frecuencia se va a convertir en un voltaje, va a ser proporcional al voltaje, a un voltaje en P3 que se va a generar, es decir, B3 va a ser proporcional a la frecuencia que se genera acá, ¿no? Nosotros sabemos que la frecuencia acá, evidentemente, es 1 sobre T. Todo eso lo hace este circuito que está acá, ¿no? Ahora hay una serie de integrados que hacen una serie ¿no? de operaciones que antes no había, ¿no? Entonces, había que hacerlo esto con circuitos analógicos, era más complejo. Entonces, vean ustedes acá. Acá tenemos este elemento que está acá, ustedes ya lo conocen, no voy a explicarlo de todas maneras. Voy a lo sacamos, ¿no? Ya. Este elemento que está acá, vamos a hacer como un recordatorio, porque ustedes ya lo conocen. De repente no se ve bien, vamos a hacerlo más grande entonces. Un momentito, por favor. Acá vamos a explicarlo un poco más. Bueno, acá tenemos este elemento que está acá, donde está este diodo, el pin 1, digamos, donde está el diodo. Acá es menos más, por ejemplo. Lo que este de acá está trabajando como un comparador. Su función va a ser que la señal que está acá, esta señal, ¿no? Que es una onda que puede ser una onda, es una onda alterna, evidentemente, de esta forma. Va a ser que acá la onda se sale de esta forma, ¿no? Ya más precisa, ¿no? Se conforma, digamos. Eso es lo que hace. Y esta señal que sale de este comparador, lo que va a hacer acá, en este circuito que está acá, que se llama, dice bomba de carga, pero no, que se refiere de que se va a convertir acá en una corriente que carga este condensador, y de ahí se hace la conversión, ¿no? De frecuencia a voltaje. Acá hay un voltaje B3, entonces, repito, depende, acá está, B3 que depende de la frecuencia, ¿no? Proporcional a la frecuencia. Y acá tenemos ya un circuito que se llama un amplificador. Si se dan cuenta,
Este voltaje B3, ¿qué vendría a ser? Este voltaje me está leyendo, ¿cómo se llama? La velocidad actual, indirectamente, ¿no? Esto vendría a ser, el B3 vendría a ser como la salida, ¿no? Y que se va a comparar con un voltaje que acá está, que es la referencia. Vean ustedes ya el voltaje que estamos viendo, voltaje significa velocidad, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Con voltaje nada más. Y acá se dan cuenta, acá tenemos el voltaje que se alimenta el sistema de 28 voltios, pasa por esta resistencia de 820 ohmios, y acá se dan cuenta hay un Zener. Este Zener lo que hace es que la tensión se estable, ¿no? Independiente de la variación del voltaje de acá de entrada, ¿no? Si no, ya el sistema no va a perder, no va a poder controlarlo. Entonces acá hay un voltaje fijo. Este voltaje generalmente es de 7.5 voltios. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la hoja de datos de acá. Y acá se tiene entonces un voltaje determinado. Por ejemplo, si yo, para mí, 5 voltios, vamos a poner acá, 5 voltios significa, en este caso, los 1200 RPM. 1200 RPM. Vamos a poner las condiciones, digamos, estacionarias, se puede decir. 1200 RPM. ¿No? Acá 5 voltios. Acá el sistema compara. Evidentemente, la diferencia de un comparador con un amplificador es de que no se olviden que la salida puede ser a través de transitores, puede ser a través de impedancia, de resistencia, condensadores, bobinas, etc. Lo que hace acá el sistema es que la salida de este circuito operacional, a que le pongo una caja negra indicando que esa es la red, digamos, ¿no? Una red agarra y se realimenta al lado negativo. Cuando esto sucede, acá, este es el voltaje de referencia, estoy mencionando. Y este es el voltaje de sensado, voltaje de salida, ¿no? Y acá es B13. No vamos a ponerle B13 mejor. Este es el voltaje de salida. Entonces, acá sale un voltaje que vamos a llamar, ¿no? B01. De tal manera que este voltaje toma un valor tal que siempre el voltaje de referencia con el voltaje B3 tiendan a ser iguales, ¿no? El sistema actúa de tal manera que todos los voltajes son iguales, ¿no? Ese es ya el circuito operacional, amplificadores que ustedes ya han estudiado sobre eso, ¿no? Entonces, 5 voltios, lo que va a suceder acá es que el voltaje B3 también va a ser 5 voltios. ¿Para qué? Para que yo sepa de que la velocidad de la máquina va a ser 1200 RPM. ¿No? Y ese es el estado estacionario. Y supongamos, vean ustedes, para darle acá un voltaje, supongamos que acá el voltaje en este punto, vamos a poner acá, sea 15 voltios. 15 voltios, vamos a hacerlo de otro color para que se distinga. Supongamos que en esas condiciones estacionarias donde está 1200 RPM, 10 kilos, acá yo puedo medir acá, ¿no? Estando funcionando el sistema, que acá hay 15 voltios. 15 voltios acá en la base de este transistor Darlington, el MJ15024. ¿Sí? Darlington, acá hay, como indiqué, 5 voltios. Acá también hay 5 voltios, ¿no? Voy a copiar esto por si acaso no, así que después lo retiramos. No, esto, por si acaso. Por si acaso lo retiramos. Bueno, ya. Entonces,
Y acá, evidentemente, ven ustedes que hay una caída de como es un tablito de 1.4 voltios. Vamos a poner acá, vamos a poner 2 voltios para hacer un valor un poco sencillo, ¿no? 2 voltios, acá 13 voltios. O sea, el voltaje que alimenta al motor es 13 voltios, ¿no? Y me está produciendo lo que estamos mencionando, ¿no? Con 10 kilos, como en el eje de la máquina, me está produciendo esta velocidad. Ese es el estado estacionario. ¿Qué sucede? Acá viene la cosa. ¿Qué sucede si la carga de 10 kilos bruscamente la cambiamos a 2 kilos? Acá vamos a poner, ¿no? Cambia a 2 kilos. Dos kilos. Y acá vamos a ver entonces, acá vamos a estudiar entonces el sistema. Vamos a ver acá, ¿qué sucede acá? Tiempo, y acá ponemos la velocidad, ¿no? La velocidad, tiempo, velocidad. Vamos a ver qué sucede. Es obvio, intuitivamente, sabemos que al cambiar la carga de 10 kilos a 2 kilos, la máquina va a tender a aumentar la velocidad, ¿no? O sea, la máquina estaba acá, vamos a ponerla acá, estaba trabajando a sus 1200 RPM, y a eso se dice que ha habido una perturbación porque hemos cambiado la carga de 10 a 2 kilos, porque el proceso así lo amerita, ¿no? Lo requiere de esa forma. Entonces, 1200. Y acá, en este momento, acá lo estoy poniendo, acá lo estoy colocando como para que ustedes vean acá. Entonces, en ese momento que sucede ese fenómeno, ese evento, acá yo le llamo que este es el tiempo t igual a 0. ¿Vamos? Ahí empieza el proceso. Ahí va a haber un cambio. A eso se le llama el efecto transitorio. Va a ser un efecto transitorio nada más. Vamos a verlo esto en cámara lenta, si cabe la palabra. ¿Qué va a suceder entonces? Que la velocidad evidentemente va a aumentar, ¿no? Vemos la parte cualitativa, ¿no? Va a aumentar hasta un valor determinado, ¿no? De repente, de acuerdo al proceso del sistema, a veces sobrecorrige, digamos, de repente, ¿no? Y disminuye menos de los 1200 y se da cuenta el sistema y ya aumenta no tanto, lo sigue corrigiendo hasta que llega un momento que el sistema se normaliza. O sea, ahí está. Puede hacer que el sistema, de acuerdo respecto al control y también dependiendo del proceso, ¿no? Que lo exija así, puede hacer que regrese a los 1200 RPM, ¿no? O puede hacer que la velocidad, o puede hacer que la velocidad vamos a poner aquí.
la velocidad no regrese a 1200, ¿no? Sino regrese un poco menos. Acá estoy exagerando, ¿no? Para que se note. Que, por ejemplo, vamos a poner un valor acá, 1950, ¿no? Supongamos. O sea, no regresa a su valor original. RPM. O puede ser que de repente quede, vamos a poner acá un valor, 1220, por ejemplo, ¿no? Esta diferencia que hay con relación a la velocidad que había en el estado estacionario se le llama el error que se está cometiendo. Todos esos conceptos, cuando hagamos problemas vamos a ver eso. Acá, ustedes grábense esta imagen que yo estoy haciendo, explicando, y le van a encontrar sentido a todo lo que vamos a ir haciendo los cálculos, ¿no? Los procedimientos de cálculo. Entonces, repito, este es el comportamiento del sistema, ¿no? Que va a regresar acá. Vamos a explicar ahora acá, en el circuito que está muy simple, cómo se llega a eso, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea. Ya. Indicamos que B3, acá está indicado, ¿no? B3 es proporcional, una constante de proporcionalidad a la frecuencia. Entonces, si la frecuencia aumenta, porque eso es lo que estamos diciendo, ¿no? La velocidad aumenta, entonces la frecuencia va a aumentar, ¿no? Ya, por lo dicho anteriormente. Y si esa frecuencia aumenta, este voltaje B3 va a aumentar. Entonces, este voltaje B3 que aumente, vean ustedes, de repente, exagerando, ¿no? De 5 voltios, supongamos que pasa a 6 voltios. 6 voltios, ¿no? Como acá en el pin negativo, este 6 voltios, en el pin negativo se mantiene los 5 voltios porque es la referencia, ¿no? Ese voltaje de referencia, ¿no? Acá se mantiene porque acá no he variado nada. Ahí está el potenciómetro en esa posición, 5 voltios. ¿Qué está diciendo? Que el más supera al menos. ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema? Este voltaje B01 va a aumentar, ¿no? Va a aumentar o va a disminuir. Va a aumentar, ¿no es cierto? Va a aumentar el voltaje. Si el voltaje acá en la base del transistor aumenta, y acá me detengo un momentito. Muchas veces ustedes dirán, aquí estoy en el transistor, se va todo bien integrado. Vean ustedes, todo bien integrado, pero hay que saber cómo trabaja el transistor. Porque acá le ponen un diagrama de bloque nomás. Entonces, para que ustedes entiendan cómo trabaja este integrado, entonces hay que saber cómo trabaja el transistor, ¿no? Acá evidentemente es un diagrama de bloque, no van a pensar ustedes que está directamente conectado acá, ¿no? Acá hay una resistencia de repente, ¿no? Acá se pone algo muy simple, se coloca acá, ¿no? Para que se entienda nada más. Entonces acá, si el voltaje acá a la salida de este circuito operacional aumenta, al aumentar es lógico pensar que la corriente aumenta en la base. Y si la corriente aumenta en la base, va a aumentar esta corriente en el colector, ¿no es cierto? Todos los conceptos que ya sabemos. Al aumentar esta corriente por el colector, ¿qué va a suceder? Que el voltaje de 15 voltios, de repente ya no es 15 voltios, de repente es 12 voltios, ¿no? Haciendo ¿no? Va a disminuir acá el voltaje. Y si el voltaje de 12 voltios acá disminuye, este voltaje que estaba en 13 voltios, de repente ya es 10 voltios, ¿no? Vean la secuencia que está sucediendo, 10 voltios. Y si el voltaje que llega a la armadura, al motor de 10 voltios, sabemos que la velocidad en una máquina, que ahora vamos a hablar un poquito de eso también, en un motor de continua, es proporcional al voltaje que alimentamos a la máquina, ¿no? Si le ponemos menos voltaje, menos velocidad. Entonces,
Como acá el voltaje es 10 voltios, ¿qué va a suceder? La velocidad disminuye. Y entonces, este efecto que está acá, que ustedes están viendo, este efecto que ha sobrecorregido, es decir, no regresa a los puntos, sino que baja un poco más. Eso se debe a la parte de sintonía, si cabe la palabra. Voy a explicar qué cosa significa ese concepto de sintonía. Entonces, esa es la forma que el sistema está regulando, ¿no? Disminuye, da este proceso que está acá y regresa después a su valor, digamos, que había, ¿no? Anteriormente, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y llega a la parte de vuelta estacionaria. Acá se dice que llegó de vuelta al estado estacionario. Todo este proceso que está acá, todo este proceso, es importante estudiarlo para hacer el control el más adecuado posible, porque de repente esto me va a perjudicar en mi proceso, ¿no? La parte, digamos, acá estoy, por ejemplo, un motor que está haciendo talares, digamos, en la parte textil, por ejemplo, juega un papel muy importante en los motores. Y eso puede ocasionar que el producto, la tela, no salga adecuadamente, ¿no? Por estos cambios que hay. Son transitorios, pero pueden afectar. Entonces, lo que se quiere hacer el control el más adecuado posible, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer, en este caso, el modelamiento del motor, ¿no? Para hacer el estudio completo. Toda la parte acá, eléctrica, electrónica, es fácil, ¿no? Pues ya el modelamiento lo conocemos, sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y en esto consiste, entonces, este es el efecto transitorio. Y con un estudio del efecto transitorio, como ustedes ya saben, ¿qué sucede? Aparecen las ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales van a ser más complejas en la medida que el sistema que estoy controlando, que en este caso es el motor, sea, digamos, más complejo, ¿no? Y también quisiera que sea lo más cercana, hago el modelamiento para que sea lo más cercana a la realidad. Entonces, el modelamiento de acá, ¿no? En este caso de la máquina, me va a producir las ecuaciones respectivas, ¿no? Y ya hay que resolver esas ecuaciones. Y entonces ahí interviene lo que es Laplace, ¿no? Laplace interviene para que no sea tan agrio, si cabe la palabra, ¿no? Como vamos a hacer ahora un ejemplo, ¿no? De una solución de una ecuación muy, muy sencilla que ustedes ya conocen, de un circuito eléctrico, un transitorio, vamos a ver eso para que tomen la importancia de por qué Laplace es importante manejarlo. Y entonces, ahí tenemos la característica, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer en el curso de control es justamente hacer que esto de acá, llaman los sobreimpulsos, sean lo más pequeños posible, ¿no? Porque de repente el sistema así lo requiere. Y eso se consigue sintonizando. ¿Qué significa sintonizar? Vean ustedes lo siguiente, vean acá. Ustedes saben que el circuito de control, perdón, la parte electrónica, la respuesta puede ser en el orden de microsegundos, ¿no? De repente, unos milisegundos, ¿no? Lo que es la parte electrónica. Los integrados, la señal que se propagan, la señal se propaga pues, en una velocidad bastante alta, ¿no? Pero, si yo cambio acá el voltaje de 15 voltios, perdón, de 13 voltios, ¿no? De 13 voltios a 10 voltios en el motor no me va a responder a esa velocidad. Entonces, hablando del motor o del sistema, ¿no? En general, cualquier tipo de sistema que estamos controlando, hay una inercia que va a ser mayor. Puede ser una inercia de ¿cuánto? De 200 milisegundos, 500 milisegundos, de 2 segundos, de 3 segundos. Depende de la potencia de la máquina, ¿no? ¿No? Del motor que estamos viendo, ¿no? Aquí es un motor pequeño de repente, ¿no? Y de repente su tiempo de respuesta va a ser ¿cuánto? Va a ser 300 milisegundos, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Si el sistema agarra y le manda la información, ¿no? Y responde a esa velocidad, acá el control responde a esa velocidad que sea, por ejemplo, supongamos 1 milisegundo, pero le acaba de responder en cuánto, en 300 milisegundos. Este voltaje de 3 a 10 voltios recién lo va a responder, va a ver el cambio
Evidentemente el cambio va a empezar, ¿no? Pero lo va a completar en unos 300 milisegundos. ¿Qué es lo que se hace? Que eso se lo van a encontrar. Lo que se hace, señores, es lo siguiente. En este circuito, que es mi circuito operacional, el que está acá internamente, acá se van a colocar condensadores, ¿no? Digamos, así de este tipo, por ejemplo, así con una resistencia. De repente acá, por ejemplo, de acá se puede colocar un condensador a masa, ¿no? Ahí juega el papel muy importante los condensadores. Y acá se coloca, digamos, C1, C2. Todo esto que se hace acá, que esto se representa también, si hacemos la función de transferencia, esto de acá se representa en una parte matemática, ¿no? Se llama la función de transferencia de esta parte del circuito. Todo esto se hace ¿para qué? Para que el sistema de control lo siga el motor en este caso. Si el motor me va a responder, bueno, ya se han demorado en decirme eso. Siempre, señores, por favor, esa es la grabación de la clase, indíquenme, ¿ya? Ya voy a poner eso. Ya, ya, no se olviden, siempre, apenas yo empiece la clase, ¿cómo está? Vamos a ver. Un momentito, vamos a la clase de trabajo. Vamos a colocar la aplicación. Ah, ya, lo que pasa es que acá, vamos a ver, un momentito acá, ya. Lo que sucede es que, un momentito, por favor. Lo que sucede es que yo antes, antes he tenido problemas. Y vamos a ver acá. Acá está. Un momentito, tengo que poner el código, no había puesto el código. Vamos a ver acá. Ya. 86. 56. Recording in progress. Ya, ahora sí. Y por favor, eso, cada vez que empecemos me pasan la voz, porque en otro ciclo yo he visto clases, pero automáticamente el sistema lo graba, ¿ya? Entonces a veces uno me queda con esa costumbre. Entonces continuamos. Ya. Entonces está grabando ya. Le decía entonces de que estaba mencionando de que hacemos esto de acá, ¿no? Y le damos, en otras palabras, como la señal eléctrica es, digamos, tiene su respuesta a través de los diferentes dispositivos electrónicos que se va a propagar, tiene una velocidad mucho mayor.
¿no?, en responder a un cambio de la señal en relación al sistema, en este caso que es el motor de continua. Entonces lo que se hace en todo este proceso que se hace acá, en estos circuitos operacionales, que juegan un papel muy importante, ¿no?, es darle inercia, hacer lo que vaya más lento, ¿no?, la respuesta del sistema en la parte electrónica. ¿Para qué? Para que lo siga la máquina. En eso consiste cuando uno diseña un sistema de control, de tal manera que se va a tratar de que esto sea de la siguiente forma, ¿no?, que este cambio que está acá, este cambio que se produce, este cambio acá sea, por ejemplo, algo así, ¿no?, que de repente no suba demasiado la tensión, o perdón, la velocidad, ¿no?, ligeramente suba y rápidamente el sistema se recupere, ¿no? Entonces, digamos, se trata de llegar a un control óptimo, si cabe la palabra, ¿no? Y esto se llama sintonía. Ustedes han escuchado esa palabra, se está sintonizando la respuesta de toda la parte de electrónica con la respuesta del sistema propiamente dicho. Y me da la rapidez, va a depender del sistema que estoy controlando, ¿no? Yo puedo tener mi circuito electrónico muy veloz, pero si este sistema es lento en responder, no pide alternativa. Él es el que va a marcar la pausa del sistema. Entonces, ya que el sistema, todo lo que tiene que hacer es eso, ¿no?, sintonizar y adecuarse al comportamiento del sistema. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Si tienen alguna inquietud, alguna cosa, pregúntenme antes de continuar. Pregúntenme nomás si tienen alguna inquietud. Ya. Para que ustedes le agarren un poquito más de interés cuando empecemos a resolver problemas. Ya, eso es lo que quería mencionar sobre esto. Y acá si cabe vamos a ver, perdón. Si cabe acá vamos a ver esto de acá. Acá está, veamos, ¿no? Por ejemplo, este es un integrado que es un convertidor, ¿no?, de frecuencia a voltaje, un integrado muy conocido, es un poquito antiguo también. Ahora hay nuevos integrados, pero esto es muy versátil, ¿no? Y en este integrado, evidentemente, siempre lo he mencionado, el conocer la parte, ¿no?, hay que conocer el inglés, por lo menos, ¿no?, saber, ¿no?, porque esta información, muchas veces yo prefiero buscar la información en inglés, porque a veces lo traducen mal y más bien confunden, ¿no? Bueno, como uno, en este caso yo ya tengo la experiencia, fácilmente no me voy a confundir, pero ustedes que recién empiezan, si van a leer la parte, digamos así, a veces en castellano, hay libros que están en castellano traducidos, tan mal traducidos, señores, más bien los confunden, ¿no? Pero acá está, vean, aquí está como una receta, digamos, acá está una receta de cocina, aquí está indicando todo, está integrado cómo trabaja, las ventajas, las aplicaciones, ¿no?, que hay, ¿no? Acá sensor de alto o bajo voltaje, velocidad en este caso, ¿no? Puede ser un sensor de velocidad, ¿no? La conversión de frecuencia, un tacómetro, puede ser un medidor, también lo podemos usar para medir, ¿no? O sea, la salida de acá de este circuito, esta salida puede ir a un instrumento que me va a leer la velocidad, ¿no? Entonces, muchas aplicaciones, ¿no? Un gobernador de velocidad. Esto se habla, los gobernadores de velocidad está relacionado con los grupos electrógenos, ¿no?, que ustedes de repente han escuchado, ¿no? Tienen un gobernador de velocidad que lo que hace es mantener la velocidad constante de la máquina, del motor, para que de esa manera la frecuencia generada sea exacta, ¿no? 60 Hz, 60 Hz, ¿no? Y muchas aplicaciones, ¿no? Control de horno, ¿no? O sea, hay diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, acá describe, digamos, las características, por ejemplo, ¿no? Acá están, ¿no? Todo. Es importante, digamos, cuando uno va a diseñar, conocer todo esto, ¿no? Interpretar todo esto, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no?, voltaje de alimentación 28 voltios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todas esas características, ¿no? Entonces, hay una serie de parámetros que conocen, ¿no? Y acá está, en este caso,
tipo aplicaciones típicas, ¿no? Bueno, si ya los circuitos están hechos, solamente hay que adecuarlos nada más a la realidad. Y acá habla justamente, ¿no?, lo que estaba mencionando, ¿no? Cómo aquel sistema acá está explicando cómo se llega a este concepto de que la frecuencia, el voltaje es proporcional a la frecuencia, ¿no? ¿No? Acá está la frecuencia, ¿no? La frecuencia, ahí lo explica todo, ¿no? De tal manera señores, que estos valores de C1, R1, C2, justamente el sistema acá este datasheet, o la hoja técnica de datos de este integrado, le indica cómo hallar el valor de C1, de R1, C2, ¿no? Para el concepto que uno quiere, ¿no? Para la aplicación que uno está haciendo. Entonces, dicho eso, entonces vamos a pasar a ver otra cosa acá. Acá está. Esta es la otra parte importante. Justamente, vean ustedes acá, ¿no? ¿Por qué acá hacemos el modelamiento, ¿no? Modelo matemático de motor de corriente directa, corriente continua, ¿no? Acá está. Porque ese es el modelamiento, ¿no? Y acá entonces el modelamiento se hace cuando justamente el efecto que antes mencioné, ¿no? Hay un cambio en la carga. Si hay un cambio en la carga que se está aplicando, hay un cambio entonces de la velocidad. Y esta es la relación que hay, digamos, ¿no? EA, BT, se hace todo el proceso acá, todo el proceso para hacer la conversión, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La transformada en Laplace, porque cuando hablemos de transitorio, entonces el LA para la continua es como un alambre, ¿no? Pero cuando hay un cambio de condiciones, el LA se convierte, es importante, ¿no? Porque la corriente va a ser variable, ¿no? O sea, el proceso del transitorio, que antes acabo de explicar. Y por eso se hace el modelamiento, es importante esto. En la medida que yo lo haga lo más exacto posible a lo que es en la realidad, evidentemente las ecuaciones que van a hacer van a salir un poco más complejas. De ahí que a veces hay ciertas, de acuerdo a los criterios, ciertas cosas que se van a omitir, se van a simplificar, ¿no? Para que las ecuaciones no sean tan complejas tampoco, ¿no? Y acá tenemos todo el proceso, ¿no? De hacer, por ejemplo, acá, vean ustedes, ¿no? Acá hacemos el IA, la armadura con relación al voltaje, ¿no? Entonces me interesa saber esta corriente de armadura con relación al voltaje, cómo va a variar, ¿no? Es una forma de hacerlo. La velocidad angular con respecto al voltaje, por ejemplo. Entonces me va dando, de acuerdo al parámetro que quiero controlar, me va dando diferentes funciones de transferencia, ¿no? O el torque, por ejemplo, ¿no? El torque, o sea, el torque del motor, el torque de salida del motor, ¿no? Acá está en función del voltaje, ¿no? Del voltaje que aplico, ¿no? Entonces, todo eso, todo es lo que llamamos justamente la función de transferencia del sistema, ¿no? Y eso lo vamos a acoplar a la parte electrónica, ¿no? Para que el sistema lo pueda seguir, ¿no? Acá está, por ejemplo, la tensión del voltaje del inducido con relación al voltaje, ¿no? De entrada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es para que ustedes vean que eso es lo que ustedes van a estudiar. Evidentemente, el modelamiento ya de esta máquina no, esto en control 1, supongo yo, ¿no? Ahora solamente se va a usar esto, ya. Esto basta, son cosas que están hechas, simplemente se utilizan estos modelamientos para hacer el acoplamiento, eso le llamamos la función de transferencia. Se va a estudiar justamente la ventaja de hacerlo con Laplace, de que trabajamos algebraicamente, ¿no? Donde ese es el operador. Ese es más o menos el criterio. Y acá vamos a ver acá una cosa muy simple que es muy familiar para ustedes. Y después lo vamos a hacer con Laplace, ¿no? Sin dar el tiempo. Vean ustedes acá. Algo que ustedes ya lo han visto. Un momentito, por favor.
Luego vamos a explicar esto acá, ¿no? Algo más familiar, porque si estudiamos lo otro del transitorio, acá está justamente el efecto transitorio que ustedes están más familiarizados en la parte eléctrica, en la parte electrónica, ¿no? Vamos a desarrollar esto acá, cómo se hace todas las ecuaciones para que ustedes vean que usando Laplace todo esto se simplifica de sobremanera, ¿no? Es como un recordatorio también de la parte matemática, ¿no? Dice acá, en el circuito serie RL, está acá, ¿no? RL, la figura 1, al cerrar el interruptor se aplica un voltaje senoidal, ¿no? En dicho momento, la función de voltaje puede estar en un punto cualquiera del periodo, y por lo tanto, el ángulo de fase phi puede tomar valores desde 0 hasta 2π radianes. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, se obtiene la siguiente ecuación. ¿A qué se refiere esto? Eso vamos a explicarlo, porque a veces también sucede, a veces, siempre cuando uno va a hacer, en este caso, analizar un sistema, hay que conocer al detalle, ¿no? El comportamiento del sistema, si no, de cómo vamos a plantear ecuaciones si no conocemos cómo el sistema se trabaja, ¿no? Ya, entonces acá vamos a guardarlo por si acaso. Acá. Vamos a guardarlo. Ya. Vamos a explicar claramente este concepto de acá. Vamos a ver acá. Ya. ¿A qué se refiere esto? A lo siguiente, veamos. Vamos a poner acá. Ya, entonces acá veamos la onda senoidal. La onda senoidal. O sea, no salga bien, pero
Ya. La onda sinusoidal que está acá está viajando todo el tiempo, ¿no? La energía que tenemos en la red comercial viaja todo el tiempo. ¿Cuándo se produce un transitorio? Cuando ustedes agarran y cierran el interruptor. Cierran el interruptor. La onda, al cerrar el interruptor, puede estar en este punto, puede estar en este punto, puede estar en el valor máximo, etcétera, ¿no? Puede estar en cualquier punto, ¿no? Acá hay infinitos puntos, puede estar en el lado negativo, en el valor máximo del valor negativo. Por eso cuando uno diseña un circuito, tiene que poner la peor condición. La peor condición puede ser cuando esté en el valor máximo positivo o el máximo negativo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que en ese momento se cierra el interruptor, entonces él le llama acá, por ejemplo, un ángulo phi, ¿no? Un ángulo general phi. A eso se refiere, ¿no? Acá con la explicación acá, ¿no? Le llama un ángulo phi. Entonces acá tenemos, ¿no?, de 0 a 2 pi. Entonces, acá estamos aplicando, al cerrar el interruptor, aplicamos Kirchhoff, ¿no? ¿Qué significa? De que R por I, acá está R por I, la corriente que va a circular, L de I de T, ¿no? L de I de T va a ser igual a B máximo seno de omega T más phi, ¿no? Porque ese es estamos asumiendo que lo va a activar en un ángulo phi, ¿no? Cuando cerramos el interruptor, la onda está digamos, viajando y en ese momento se encuentra, en ese valor se encuentra, ¿no? En general. Entonces acá sabemos por la cuestión matemática que la función de complementaria es IC, ¿no? Una forma de resolver K, que es una constante, E a la menos RLT, ¿no? Y la solución particular está dada por esta función, ¿no? IP igual a E menos RLT, la integral de RLT, E máximo, seno de omega T más phi LT, ¿no? Entonces la solución particular, repito, se va a expresar de esta forma. Donde teta, ya sabemos, ¿no? Es algo cuya tangente es omega L sobre R, ¿no? Y acá tenemos justamente, en forma general, ¿no? Y es una forma de resolver la ecuación, ¿no? Y entonces acá, creo que por aquí está, vamos a, esto ya lo había resuelto por acá, esto estaba, ¿no? Porque si no, no se demora mucho. Bueno, acá. Yo en otra hoja, ¿no? Ah, no, aquí está. Vamos a explicar esto de acá. Acá ya estaba. Pasa que, ¿qué pasó? Que sacó arriba todo eso. Porque esto va a llevar. Ya está. Entonces vamos a ir acá explicando esto de acá. Que lo había hecho para no demorar mucho tiempo. Acá tenemos, vean ustedes, RI, L de T, B máximo seno de T más phi. Y acá hacemos ¿cómo se llama? La solución, ¿no? Que hacemos primero, ¿qué cosas hacemos? De que RI, L de I de T igual a 0, ¿no? Hacemos esta solución. Y acá ponemos L de I de T igual a menos RI, de I sobre I, es igual a menos RL de T. Integramos acá, ¿no? Integramos ambos lados, nos da esta ecuación acá, ¿no? Y justamente que estaba mencionando, ¿no? Él dice la función complementaria, ¿no? Estamos demostrando es K E a la menos RT sobre L, ¿no? Esto se hace cuando acá en la parte homogénea, ¿no? Cuando digamos, no se coloca la función, en este caso la fuente, ¿no? Igual a 0. Y me sale este valor que está acá. K E menos RLT. Y este es algo muy importante, ¿eh? La parte de acá. Y ustedes van a ver ahora, ¿no? Van a ver, vamos a hablar del tiempo nomás. Este RL sobre T, vean ustedes acá. Este R por T, primeramente, este exponente
es un elemento, es un número, no tiene magnitudes. Pero acá está el tiempo. Entonces, obligadamente, L sobre R debe ser tiempo. ¿Estamos? Para que las magnitudes se eliminen. Por eso que a L sobre R se le llama la constante de tiempo. Henryos sobre ohmios me da segundos, ¿no? Entonces no se olviden de ese detalle, ¿no? Y acá tenemos ahora la otra parte acá, RL más L de I de T. Esto se puede poner de esta forma, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Que este es el operador, ¿se acuerdan del operador? Y BML es el omega T, ¿no? Donde I es igual a 1, D más RL, B máximo sobre L, seno de omega T, ¿no? Aquí estoy usando el operador. Hay varias formas de usar las técnicas para resolver esta ecuación diferencial. Estoy usando uno de los métodos, ¿no? Usando el operador D. Y acá tenemos, entonces, esta es la solución ya particular que vamos a hacer, ¿no? Acá está la solución, repito, complementaria que hemos hecho, acá está la particular. Resolviendo este proceso. Acá tenemos, ¿no? El IP va a tener esta función, entonces, ¿no? Esto de que se resuelve, acá tenemos esta expresión. Y ahora, ¿qué se hace, no? Acá tenemos el IP, vamos a primero a resolver esta parte que está acá, ¿no? La integral. Esta integral que está acá, despejamos acá BML, esta expresión. Acá tenemos dos funciones y aplicamos la técnica, ¿no? Para resolver esto de acá, ¿no? Vean ustedes que acá le estoy llamando E, le estoy llamando E a la parte que está acá, ¿no? Entonces acá aplicamos el concepto de integración por partes. Acá tenemos dos funciones. Integración por partes, dv es igual a u de b más b de u, ¿no? U de b entonces tiene esta expresión de v menos b de u y acá reemplazamos, ¿no? Estos valores que están acá. ¿Quién es el u? Ahí simplemente vamos a empezar a identificar, ¿no? El u le llamo a la e rt sobre L. RT sobre L. Ya está. Y el db le llamo a seno de omega 3 más i, ¿no? Esa es la técnica para la integración por partes. De ahí me sale que el b, evidentemente acá, ¿no? Si yo integro acá, el b me va a salir entonces acá menos 1 sobre omega coseno omega 3 más i, ¿no? Entonces este b lo reemplazamos en 1. Entonces este e va a ser igual entonces a esta expresión que está acá, ¿no? Ahí tenemos esta expresión más lo que está acá. Entonces esto de acá ya lo hemos hallado, ¿no? dv, ¿no? El u es esto que está acá y el b es el que está acá. Entonces si yo, como que es la derivada, cuando integro queda v nada más, ya que está pues el u, ¿no? v. Acá está el b y el u que es el que está acá, ¿no? Entonces estos dos productos me sale este producto que está acá, este término. Más este producto que está acá, que es lo que está acá. Menos, ¿no? La integral que acá se convierte evidentemente en más, ¿no? Lo que está acá. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? La derivada de u es lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces acá tenemos esta expresión, ahora llamamos a E1, a esta expresión que está acá, que es ERLT coseno de omega t más i, ¿no? Es lo que hemos, similar al caso anterior, ¿no? Ahora le llamo E1. Y acá esto se hace porque lo que sabemos es cuando yo integro el coseno se convierte en seno. Si yo integro el seno se convierte en coseno, ¿no? Ese cambio que hacemos, esa propiedad, me va a ayudar a resolver justamente el problema, ¿no? Entonces acá tenemos esta expresión, ¿no? Acá se hace lo mismo acá, ¿no? Se hace por partes, el u se identifica, el db se identifica, ¿no? Acá está
el U de acá, tenemos este valor, similar que en el caso anterior. Hacemos el mismo procedimiento de U, qué cosa es, y el E1 me sale este valor que está acá, ¿no? E. ¿Por qué L? Porque estoy reemplazando justamente este E que está acá. Porque me sale de vuelta, regresamos de vuelta a la expresión anterior del seno, ¿no? Acá me sale el E entonces. Y de ahí ya es sencillo, ¿no? Simplemente lo que hacemos acá, el E bastaba por esta expresión, ¿no? Se reemplaza nada más. Y, por favor, ese micro, perdón. Ya. Entonces acá tenemos el E que lo factorizamos y es una cuestión algebraica nada más. Llegamos a esta expresión de acá. De tal manera que el E ¿no? Al factorizar obtenemos toda esta expresión. Vean ustedes todo el procedimiento que se está haciendo aquí, ¿no? Y finalmente el E me sale esto. Este es el E que me sale, ¿no? Y una vez obtenido el E, que es lo que está acá, ¿no? Acá mencionamos que el E es lo que está acá, ¿no? Entonces toda esta parte de acá ya está hallada entonces. Y simplemente reemplazamos, ¿no? En el IP que es el que está... acá está, pero no, el IP no. Eso que es acá. Todo esto lo hemos hallado y simplemente repasamos en el IP, ¿no? Y esto me sale. La solución particular. Ahora acá, reemplazamos valores, acá reemplazamos, ¿no? De factorizar, simplificamos y llegamos a esta expresión, ¿no? Tenemos entonces la expresión final que está acá. Ahora, esta expresión que está acá ya se puede también simplificar, ¿no? Para ponerlo en función del seno o del coseno nada más. Simplemente aplicando este concepto, ¿no? Seno de θ es igual a menos omega L sobre esta expresión y coseno de θ es R sobre este valor, ¿no? Porque este de acá va a ingresar acá. Y ahí tenemos la tangente θ que es seno sobre coseno de θ que es esto de acá, ¿no? De tal manera que el ángulo θ es arco curvo, ¿no? Y la tangente es menos omega L sobre R. Aplicando justamente el seno de A menos B, la función trigonométrica, llegamos a esta expresión, ¿no? Dice para que se vean esto de acá. De tal manera que acá se simplifica, ¿no? Y tenemos que el IP, vean ustedes, tiene esta expresión. El máximo, no sé, ¿no? De omega T más phi más θ. Ya sabemos, tiene phi y tiene θ. Entonces la solución completa de este transitorio, vean ustedes, ¿sabes? Un circuito muy simple, un sistema muy simple, porque esto es un modelamiento también. Esto es el modelamiento de la resistencia de la bobina, ¿no? Un sistema muy simple, vean ustedes todo lo que ha producido, ¿no? Y tenemos acá la ecuación acá I de T, que es el I, ¿no? Complementario más el particular, acá ya lo sumamos y esta es la expresión final. Y acá hay la cosa importante acá. Antes de continuar, acá hay una cosa importante. Vean ustedes acá. Vamos a hallar el cano, vamos a hallarlo, pero acá me quiero adelantar un poquito antes de que tenga acá. Vean ustedes esta expresión que está acá. Esta parte que está acá, ustedes van a encontrar en control, E a la menos R, L, T, bueno, van a ver otros valores, por supuesto. Esto me indica que este de acá es la parte transitoria, es la parte que va a desaparecer en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Esto que está acá, si lo vemos acá gráficamente, es algo así, ¿no? Algo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Eso va a desaparecer, ¿no? Va a decaer, ¿no? Va a desaparecer en el tiempo. Y la pregunta es, si yo deseo que este tiempo sea lo más pequeño posible, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿No? Comparando con los sistemas, ¿no? Los sistemas que vamos a ver, ¿no? Los sistemas de control, ¿no?
Lo que yo tendría que hacer acá es justamente el hacer que L sobre R sea un valor muy, muy pequeño, ¿no? O muy grande, digamos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Eso de acá, ¿no? No se olviden que lo que antes puse acá era, acá está, ¿no? L sobre R, constante de tiempo, ¿no? Entonces vamos a poner esto de acá, a ver, vamos a sacarlo más. Entonces, para que este valor en un tiempo muy pequeño sea importante, ¿no? Por ejemplo, T sobre L sobre R, digamos, vamos a poner 1 milisegundo. Para que 1 milisegundo, me interesa que L sobre R sea 0.1 milisegundo. Para que acá esta relación sea 10. Y si yo tengo E a la menos 10, prácticamente es 0, ¿no? En 1 milisegundo es 0, ¿no? Entonces se juega con este parámetro. Se juega con este parámetro de acá. Estamos hablando acá desde el punto de vista de la parte eléctrica y electrónica, ¿no? Pero esto más que todo me estoy refiriendo ya en el sistema, ¿no? En un sistema completo que estoy diseñando. Entonces ya identifiqué el transitorio y quiero que esto dure lo menos posible, ¿no? Lo que explicaba antes. Ese sobreimpulso que antes expliqué, esto se consigue diseñando este valor de acá, ¿no? Hace una comparación nada más. Y esto que está acá es el estado estacionario, ¿no? O sea, cuando ustedes estudian, han estudiado circuitos eléctricos, estudian así, ¿no? Estudian la parte que está acá nada más. Entonces esto se llama el estado estacionario, ¿no? Donde se usan como impedancias, ¿se acuerdan, no? Acá lo que se hace es impedancia, que toma R, la impedancia, ¿no? Omega L, y se trabaja con, ¿no? Con impedancias, números complejos, ¿no? Pero estudiamos la parte que está acá nada más. Pero en sistemas grandes, por ejemplo, transformadores de alta potencia, cuando se hacen los transitorios de estudio, ¿no? Es importante estudiar el transitorio, ¿no? Por ejemplo, rectificadores que se van a hacer de 1000 amperios, 2000 amperios, con transformadores de potencia elevados, cuando cierro el interruptor, ahí tengo que hacer ese estudio del transitorio, porque ahí simplemente por un transitorio los tiristores o los diodos se pueden malograr, ¿no? Al arrancarlo más, ¿no? Entonces, hay todo un estudio sobre eso, ¿no? Pues para eso sirve, digamos, el análisis del transitorio. ¿Sí? Diga. Ya. Entonces, por favor, apaguen el celular. Entonces acá simplemente con esta ecuación que está acá lo que hacemos es, para hallar la constante K se requiere las condiciones iniciales en T igual a 0 y igual a 0. ¿Vean ustedes, es importante esto, ¿no? T igual a 0 y igual a 0. Esa es una condición que conocemos. ¿Por qué? Cuando yo cierro el interruptor, en ese instante, la impedancia de la bobina es muy alta, casi como infinita. Entonces la corriente de gas se establece con un valor inicial 0, ¿no? Por la impedancia tan alta que presenta a ese cambio de transitorio, ¿no? Ese es por L de I de T, ¿no? O sea, es muy alta, entonces esa condición no conozco, ¿no? Cuando cierro el interruptor, sé que la corriente es 0, ¿no? Entonces tengo que conocer lo que está sucediendo, ¿no? Tengo que conocer el circuito, cómo funciona, ¿no? Entonces cierro el interruptor, yo ya sé que la corriente inicial va a ser 0, ¿no? Por lo que ya ustedes les han explicado en cursos anteriores, ¿no? Entonces, parte de esta condición. Entonces acá ponemos I de T igual a 0, y sabemos que va a ser igual a 0, ¿no? Entonces ahí sale que K tiene este valor, ¿no? Despejando, K tiene este valor. Se reemplaza lo más acá. Y se tiene el valor acá, ¿no? Esta ya sería la ecuación en el tiempo. Vean ustedes que esta parte de acá, vean ustedes, hay una combinación, ¿no? Del exponencial con esta onda sinusoidal. Por eso que ustedes van a ver en los sistemas, no va a ser así, ¿no? Lo que ustedes van a ver acá es, vamos a ver acá, lo que ustedes van a ver es esto. Ya lo han estudiado, ¿no? Vamos a ver acá. Ustedes van a ver así. Esto se refleja así. Que esa sinusoide en el tiempo va decayendo. ¿Estamos? Hasta que desaparece, ¿no?
Esto se refiere, porque se está multiplicando acá esta unidimensional con esto de acá. O sea, esta es la parte que hay que tratar de desaparecerlo lo antes posible, ¿no? Cuando estemos en este caso el motor, por ejemplo. Evidentemente ya es algo diferente a eso, ¿no? Solamente hago una comparación para que ustedes más o menos lo relacionen y sepan cuando van a resolver problemas de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya con esto dicho eso, entonces ya vamos ahora sí a explicar, vamos a explicar acá, si bajo esto de acá, vamos a explicar acá, no, antes de eso, vamos a ver, no, no, acá está, propiedades acá del transformar en la plaza. Vamos a hacer un repaso acá ahora sí, ¿no? El comportamiento dinámico de los procesos en la naturaleza pueden representarse de manera aproximada por el siguiente modelo general de comportamiento dinámico lineal. La transformada de Laplace es una herramienta matemática muy útil para el análisis de sistemas dinámicos lineales. Acá hay una cosa importante, señores. Todo el modelamiento que se hace sobre un sistema se va a tratar de linealizar para que las ecuaciones, las que han visto ustedes acá antes, no sean tan... Esas son muy simples, ¿no? Porque es sobre sistemas lineales. No sean tan complejas. Si fueran sistemas no lineales, es mucho más problemático todo esto, ¿no? Entonces, se trata de linealizar. ¿Y por qué se trata de linealizar acá? Eso es algo muy importante que yo quisiera. Vamos a regresar acá, ojalá que no lo haya borrado. Esto de acá, ¿dónde está? Creo que acá está. Ah, ya, sí, acá está. Simplemente que que no lo había, ya vamos a ver. Ya. Generalmente, cuando se llama que se tiene que linealizar, hay muchos sistemas que no se pueden, no son no lineales, pero se linealizan en un punto determinado. De repente, a mí me interesa que la velocidad del proceso se mantenga en 1200, ¿no? Es un punto determinado, ¿no? O muy cercano a 1200. Y entonces yo, en ese punto, yo linealizo. O decir algo, hacer una comparación, ¿no? Entonces, es como que, es algo así como lo siguiente, ¿no? Veamos ustedes acá. Es algo así como, vamos a poner acá, acá está. Es como lo de acá, ¿no? Entonces van a entender eso poco a poco. Ya en la parte teórica le van a explicar eso. Bueno, ustedes ya lo conocen, creo. Es como lo siguiente, ¿no? Y ahí se usan, pues, justamente se usan los criterios matemáticos, ¿no? Todas las matemáticas que ustedes han estudiado, series, digamos, las series, todo eso se usa, ¿no? En control se usa todo lo que ustedes han aprendido en la parte matemática, todo eso sí se va a usar. Es como esto de acá, lo que estaban antes mencionando, ¿no? Esta es una exponencial, pero digamos, en esta parte, en esta vecindad, en este valor de acá, yo puedo decir que esta parte de acá es una recta, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Y eso se demuestra como, yo sé que E, por ejemplo, E a la menos X, ¿no? Cuando X es un valor muy pequeño, o sea, cuando X, supongamos que es X, ¿no? Entonces, este de acá es E a la menos X. Entonces, cuando X es un valor muy pequeño, es decir, cuando X es mucho, mucho menor que la unidad, yo puedo decir entonces que yo puedo decir que E a la menos X es
aproximadamente igual a 1 menos x, ¿no? Esa es una serie que se demuestra esto, ¿no? Entonces, esto de acá ya es un sistema lineal. Esto le pongo igual ahí y es el que está acá. Entonces estoy trabajando con un sistema lineal. En la parte, en la cercanía, ¿no? De acá de este punto. Esto se llama linealizar, ¿no? Por si acaso eso. Vamos a hacer unos ejercicios más adelante también sobre eso, pero más que todo es para que ustedes comprendan, ¿no? ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace es una herramienta que se usa en sistemas lineales, ¿no? Dinámicos lineales. ¿Por qué la transformada de Laplace? De hecho, la transformada de Laplace permite resolver ecuaciones diferenciales, lo que antes mencioné, lineales mediante la transformación de ecuaciones algebraicas, ¿no? Con lo cual se facilita su estudio. Una vez que se ha estudiado el comportamiento de los sistemas dinámicos, se puede proceder a diseñar y analizar los sistemas de control de manera simple. O sea, en vez de estudiarlo, diseñar mi sistema de control usando las ecuaciones diferenciales, lo hacemos a través de ¿cuál? Lo hacemos a través justamente de la transforma de Laplace, ¿no? El operador S, ¿no? Que es como dice acá, como son simples ya fórmulas algebraicas. Estoy trabajando en ese plano, ¿no? Y yo puedo saber, de acuerdo a esa ecuación algebraica, digamos, yo puedo saber ya el comportamiento, puedo predecir, puedo saber cómo es el comportamiento en el tiempo, ¿no? Acá dice, sea la función f una función definida de t mayor o igual a 0, la transforma de Laplace se define como sigue. Vean ustedes, t mayor o igual a 0. A partir de t igual a 0, se analiza, ¿no? ¿Por qué pongo t igual a 0? Porque es lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando yo les indiqué, acá, no sé, estar acá, yo les indiqué, ¿no? Acá, ahí está, a eso se refiere. Vamos a estudiar el sistema a partir de t igual a 0, porque ahí se produce la perturbación, ahí se produce el transitorio. La transformada de Laplace justamente se aplica a partir de t igual a 0, a partir de ese valor, ¿no? Para que ustedes relacionen la parte matemática con la parte física, señores. Eso es algo muy importante, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Para que no sea tan abstracto esto de acá, ¿no? Entonces, esta es y de 0 a infinito, evidentemente. Otra cosa del tiempo infinito. El tiempo infinito es, ¿a qué se refiere cuando ya el sistema se estabilizó? Pero eso no es el tiempo, ese tiempo puede ser acá, este tiempo que acá lo estoy colocando acá, puede ser para mí, ¿qué tiempo? Puede ser, digamos, 1 segundo, puede ser 2 segundos, ¿no? Ese es mi tiempo infinito para mí. Puede ser 3 segundos, etcétera, ¿no? A esto se refiere, por si acaso. No van a pensar que el tiempo infinito, exactamente no. Es un tiempo determinado, ¿ya? Por si acaso es algo también que se debe tener en cuenta. Se dice que la transformada de Laplace existe en la integral anterior converge, ¿no? En caso contrario, se dice que la transformada de Laplace no existe. Lógico, ¿no? Existe integral converge, quiere decir que llega a un valor finito, ¿no? Por lo general, para denotar las funciones se desea transformar, se usan letras minúsculas, eso ya sabemos, ¿no? Minúsculas para la transformada de Laplace mayúsculas, ¿no? Para distinguir lo que es la función ya. Acá tenemos, ustedes consideran la función constante f de t igual a 1, tenemos que su transformada es, acá estamos, ya sabemos, aplicando la fórmula nada más, que la transformada de una constante, f de una constante es 1 sobre s, ¿no? Si acá fuera 5, sería 5 sobre s, ¿no? Etcétera, ¿no? Siempre que el integral... Un momentito, por favor. Ya.
Entonces acá tenemos esta expresión. No, ya tenemos acá. Ya, entonces acá, siempre que la integral converja, es decir, siempre que S sea mayor a 0, en caso contrario, S menor a 0, la integral diverge. Sea que de t igual a t, se transforma en la clave denominada por esta expresión que está acá, ¿no? Ya, acá tenemos orden, ya. Entonces, señores, tengo una clase acá a continuación, ahí nos vamos a quedar. Ya esta información también se la voy a mandar por si acaso. Ya, a través del delegado le voy a mandar esta información de la clase. Ya, ahí nos vamos a quedar, señores, ya. Por este momento nos vamos a quedar ahí. Ya nos vemos la próxima semana. Ya, ok, profesor. Ya, hasta luego. Profesor.